Bien, muchas gracias, colegas, por darnos este enlace y aquí continuamos con don Enrique Sáenz. Enrique Sáenz es un reconocido analista político en Nicaragua, con quien vamos a conversar en este momento sobre el actual contexto. 6 años ya han transcurrido desde el 18 de abril del 2018, precisamente, y cómo ha transcurrido todo este tiempo y cómo está Nicaragua después de esas circunstancias, después de esos eventos, 6 años después. ¿Cómo podría hacernos ese análisis de la Nicaragua actual, don Enrique? Bueno, mucho gusto, Roberto, de saludarte y muchas gracias por la oportunidad. Aquí hay distintos ángulos. Desde el punto de vista político, ciertamente la dictadura ha incrementado sus niveles de represión a lo largo de estos 6 años, desde la violencia policial hasta expresiones como el destierro o la desnacionalización, pasando por los encarcelamientos, las torturas, incluyendo las muertes, las ejecuciones extrajudiciales. La pregunta es si esa represión en distintos niveles ha resuelto la crisis política en el país. Definitivamente no. Lo que ha logrado la dictadura es contener nada más la expresión de rechazo a la dictadura de la inmensa mayoría de la población, pero no resolver la crisis política. Y la principal o las principales evidencias de la persistencia de la crisis política y de la incapacidad de la dictadura para resolverla es que después de 6 años, abril sigue siendo una pesadilla. No dejan de hablar de abril cada vez que abren la boca, sea Ortega, sea Rosario Murillo, viven obsesionados con abril. ¿Y por qué viven obsesionados? Es su pesadilla, porque fue una pesadilla en el 2018 y sigue siendo una pesadilla en el 2024. Por otra parte, otra dimensión es en el plano internacional. En lugar de ganar credibilidad 6 años después, que las protestas hayan sido olvidadas por la comunidad internacional, pues casi cada mes tenemos evidencias, cada semana, de que a pesar de los grandes problemas a nivel internacional, Ucrania, Palestina, Medio Oriente, la comunidad internacional, a pesar de los problemas internos de los distintos países, sigue con su foco puesto en la dictadura de Ortega, que a esta altura del partido seguramente es uno de los gobiernos más desacreditados del mundo. Y la tercera dimensión es en el plano económico y social. No ha podido resolver la crisis política, no ha podido resolver el aislamiento y el descrédito internacional, pero donde ha ido peor a los nicaragüenses es en el plano de las condiciones de vida de la población. La carestía de la vida, el subempleo, los bajos salarios, la falta de oportunidades ha generado probablemente la mayor tragedia social de nuestra historia, que son las migraciones masivas de nicaragüenses. Que más del 10% de la población haya salido del país en estos pocos años después del 2018 es una verdadera tragedia ocasionada por la permanencia de Ortega en el poder y de las políticas económicas y sociales que ha impuesto a empresas y trabajadores nicaragüenses. Hay un deterioro bastante evidente en Nicaragua, pero son 6 años lo que han transcurrido. ¿Y será que este régimen cuente con algunos cómplices, tanto nacional como internacional, que le permitan permanecer en el poder? Bueno,
creo que pueden haber cómplices abiertos y cómplices encubiertos. Precisamente yo estaba analizando algunos datos y me encontraba que ante la propaganda embustera, que por un lado critica a los gobiernos neoliberales anteriores y por otro lado promueve una supuesta bonanza económica, me encontré con datos oficiales que los salarios reales, el poder adquisitivo de los asalariados con el gobierno de Bolaños, de acuerdo a datos oficiales, era 25% mayor que en el último gobierno de Bolaños, en el último año del gobierno de Bolaños, 25% mayor en términos reales que a diciembre del 2023. Entonces, sin embargo, en contraste, fui a ver las utilidades de los banqueros y me encontré con que los banqueros ya recuperaron la tasa de utilidad que tenían en el 2017, antes de la crisis, que eran tasas de utilidad que o duplicaban o triplicaban las tasas de utilidad que obtenían los banqueros en otros países centroamericanos. Casi el triple que en Costa Rica, casi el triple que en El Salvador, casi el doble que en Guatemala. Y entonces, ¿cómo se explica que mientras las condiciones de los trabajadores se deterioran, las condiciones de los banqueros vuelven a la bonanza? Eso sí, tenían bonanza. La pregunta es, ¿cómo están los banqueros ahora frente al régimen? ¿A qué obedece que cierren cuentas bancarias en Nicaragua, como a Radio María la semana que transcurrió, o cuentas bancarias de nicaragüenses en Costa Rica? Solo se puede interpretar desde una perspectiva de la complicidad. Sí, en este contexto, ¿qué lecciones podríamos aprender nosotros? Porque la mayoría del pueblo nicaragüense, todos los sectores, periodistas, abogados, médicos, toda persona preparada, de buenas costumbres, inclusive por decirlo así, fuimos afectados por este régimen. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo este proceso que hemos pasado? Sí, yo creo que la dictadura se mantiene no porque tenga legitimidad, no porque tenga poder, tiene poder represivo, pero no tiene realmente el poder del respaldo de la población. Creo que el factor de mayor fortaleza de la dictadura, y es una contradicción, es la debilidad de las organizaciones opositoras. Entonces me parece que si se tratara de extraer lecciones de estos 6 años, es, en primer lugar, en lugar de estarse agarrando a pedradas distintos grupos opositores, enfocarse en salir primero de la dictadura. Más bien se hace un favor a la dictadura cuando vemos esa pugna, que ni siquiera es una pugna verbal de establecer diferencias, sino que yo lo que observo es prácticamente en algunos sectores un tratamiento de enemigos. Y a veces me pongo a pensar, cuando veo algunos enconos en las redes, y me pregunto, si esta gente está tan llena de odio y de tanto encono, ¿qué harían si llegaran al poder en Nicaragua? Realmente repetirían la misma conducta de la dictadura. Y esta es la segunda lección. Una democracia la construyen demócratas. No podemos aspirar a una unidad que incluya a sectores que son antidemocráticos. Y esto puede parecer sectario, pero es tremendamente realista. Hay entre quienes adversan a Ortega sectores que no quieren democracia en Nicaragua. Esa gente, en lugar de sumar,
más bien resta. En lugar de multiplicar, más bien divide. Entonces, lo primero es un programa de cambio que no esté contaminado con cegueras ideológicas, sino que enraizado en los problemas de los nicaragüenses. En segundo lugar, concertar una estrategia de lucha en todos los planos, porque si hay algo que reconocerle a la dictadura, es que trabajan 24 horas del día, literalmente los 7 días de la semana, los 12 meses del año, en todos los planos. Nosotros, desde el exterior, tenemos que ser voceros, intérpretes, pero además plantear soluciones a los problemas de los distintos sectores de la población, y aquí incluyo, porque a veces metemos en el mismo saco a todos los empresarios. La gran mayoría de los empresarios, micros, pequeños, medianos, son víctimas de la corrupción, son víctimas del acoso de la Dirección General de Ingresos, de la competencia desleal, de las coimas, etcétera. Entonces, desde la fuerza opositora, es indispensable interiorizarnos de los problemas, de los desafíos que afrontan los nicaragüenses dentro de Nicaragua y tener discursos que vayan al encuentro de esas aspiraciones, con discursos realistas, con propuestas realistas que den esperanza a la población, no esperanza vana, sino que esperanza de que un cambio es posible, que una mejor Nicaragua es posible, pero eso empieza por que quienes estamos en el exterior conectemos de mejor manera con los nicaragüenses en Nicaragua. Esas serían para mí las lecciones. Nosotros estamos en una condición de que la dictadura está, digamos, en una cámara, en un hospital, en la que ni se levanta ni se muere. Depende de nosotros cómo quitarle el oxígeno que tiene para que de una vez salgamos de esta dictadura, porque ya no será capaz, ya lo demostró a lo largo de estos 6 años, de resolver ni los problemas económicos, ni los problemas sociales, ni los problemas políticos de los nicaragüenses. Es una dictadura condenada al basurero de la historia, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que ese tránsito se acelere y en consecuencia disminuya la cuota de sufrimiento de la población nicaragüense. Muy bien, entonces agradecemos mucho a don Enrique por su apoyo en esta entrevista que hemos abordado el tema de Nicaragua para esta transmisión especial, y de esa manera nosotros vamos a regresar con nuestros colegas hasta el estudio donde ya seguimos con esta transmisión especial de la cadena de medios. Adelante, colegas.